Bueno, es probable que la otra parte se haya perdido. No sé si de pronto el Cisco guarde el, no sé, probablemente lo compile, puede que no. Igual, pues, bueno, apenas vamos a empezar el ejercicio. Les voy a compartir pantalla. Y bueno, tenemos entonces este documento. Vamos a trabajar con las imágenes que ya ustedes tienen en una carpeta. Entonces, bueno, pueden, ¿cómo importar imágenes aquí? Pues pueden hacerlo directamente arrastrando desde la carpeta donde tengan sus archivos. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí yo tengo mis imágenes, vamos a utilizar esta imagen de Tron Universe, ¿vale? Entonces pueden arrastrar directamente al lienzo o lo pueden hacer directamente desde acá, desde el menú archivo y tenemos estas dos opciones, ¿no? Miren que no lo vamos a abrir en una ventana independiente, sino que lo vamos a hacer directamente sobre el formato que ya tenemos. Y aquí nos encontramos con la opción de colocar elemento incrustado y colocar elementos enlazados. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estas dos formas de colocar elementos? La primera, cuando ustedes colocan un elemento incrustado, significa que el elemento que van a llamar se va a quedar dentro del archivo de Photoshop. O sea que si ustedes incrustan 10 archivos, o sea, están trabajando con 10 imágenes, incrustan 10 archivos, quiere decir que cuando ustedes vayan a guardar su documento, solamente se van a preocupar por un archivo y es el PSD. ¿Vale? Y cuando colocan elementos enlazados, que es la segunda, es cuando nosotros tenemos una carpeta y tenemos que llamar, el programa de cierta forma no los guarda dentro, no los incrusta, sino que los llama de forma independiente. En ese caso, si ustedes van a transportar su archivo, tienen que transportar el archivo PSD y con la carpeta, según la ruta en la cual hayan hecho el proceso de link o de enlace, y pueden, tendrían que guardar todos los archivos. Bueno, por aquí hay una pregunta muy interesante. La expando, no la alcancé a leer. Dice, ¿es más ligero el enlazado? Sí, correcto. Es más ligero, ¿por qué? Precisamente porque eh, a medida que ustedes van incrustando muchos archivos y si las imágenes son muy pesadas, el archivo de Photoshop va a ser un archivo inmenso. E inmenso puede llegar a ser un problema. Hay archivos perfectamente que pueden pesar 1 o 2 gigas y tiene, yo qué sé, solo 10 imágenes, sino que las imágenes están en alta resolución. Entonces, en ese caso, por supuesto, el administrar esos archivos se puede volver un poco más complejo y más difícil de transportar, ¿no? Mientras cuando tenemos una carpeta de proyecto, pues los archivos están fragmentados, no quiere decir que vaya a pesar menos, pero por lo menos están fragmentados y va a ser más fácil su distribución, ¿ok? Entonces, claramente, y digamos si necesitamos hacer una versión más ligera de algún formato, lo podemos hacer porque simplemente comprimimos imágenes, hacemos otros procesos ahí, digamos, que pueden estar asociados y vamos a tener documentos más claros. Pero por hoy, digamos que como estamos trabajando con imágenes muy livianas y regularmente son pocas las veces que trabajamos con elementos enlazados, a no ser de que se trate de un proyecto robusto, ¿ya? Si no es un proyecto robusto que implique de pronto, como les digo, estar administrando carpetas, archivos de forma independiente, no tenemos ningún problema en colocar elemento incrustado. Entonces, cuando ustedes lo vinculan de otra forma, por ejemplo, el de arrastrar la carpeta, la imagen desde la carpeta directamente acá, él automáticamente lo asocia como una imagen incrustada. Digamos que por defecto, todo lo que colocamos va a quedar como una imagen incrustada. Entonces vamos a llamar esa primera imagen, que es el universo de Tron, Tron Universe.jpg. Le vamos a dar colocar. Nuestra imagen va a cargar. Profe, qué pena, la imagen que acabo de poner la puso desde abrir archivo. No, desde colocar incrustado. Ah, incrustado, vale, vale. Sí, porque si le dices abrir archivo, vas a abrir la imagen en documento de Photoshop aparte. Entonces, cuando colocamos una imagen,
¿cierto? Nos va a aparecer ya de una vez el, el espacio delimitador de tamaño, ¿no? Como si hubiéramos presionado Control T o estuviéramos activo la herramienta transformación libre. Y es probable que en algunos casos, cuando lo importan directamente, el archivo les quede como una imagen inteligente, como un objeto inteligente en Photoshop. Ahora les voy a hablar un poco de eso. Por ahora vamos simplemente a ajustar nuestra imagen a un tamaño más o menos así que quede centrado y que se corte por los lados de acá, no hay ningún problema. Más o menos así. Listo, vamos a acomodarlo más o menos con ese corte y le damos Enter. Entonces la imagen se va a fijar. ¿Ok? Entonces hacemos esa operación, importamos la imagen. Si tienen una capa así como la que yo tengo que dice fondo en blanco y está con el candadito, recuerden que siempre cuando abrimos un documento en Photoshop, por defecto viene con ese candado. Entonces siempre libérenlo, ¿no? A pesar de que en este caso pues voy a eliminarlo porque no voy a hacer nada con ese fondo blanco. Voy a eliminarlo. Solamente tenemos una capa que es la de Tron Universe. Esta que está aquí. Ok, miren que la imagen de Tron Universe tiene un iconito en la parte de abajo. ¿Sí lo ven? Eso significa que se trata de un objeto inteligente. Miren, miniatura de objeto inteligente. Los objetos inteligentes son como si fueran grupos que están encapsulando una imagen o varios elementos, ¿ya? No vamos, digamos, como a entrar en mucho detalle el día de hoy, no vamos a trabajar con objetos inteligentes, entonces simplemente vamos a quitarlo o a desconvertirlo en objeto inteligente porque si quisiéramos hacer alguna edición, si yo quisiera pintar esto, se van a dar cuenta que me aparece bloqueado, porque yo no puedo modificar los mapas de bits o los bits de perdón, los píxeles de una imagen si está como objeto inteligente. Tendría que ingresar dentro del objeto inteligente para poderlo hacer, pero no vamos a hacer eso hoy. Entonces simplemente le vamos a dar clic derecho y vamos a rasterizar la capa. O sea, rasterizar para que recupere exactamente la información de los píxeles que tenemos aquí ya asociados a el tamaño que nosotros le dimos. Muy bien, entonces, bueno, verifiquen eso, que no tengan ni que sea un objeto inteligente, ni que tenga bloqueos o tenga algún candado. Ok, por favor verifiquen entonces que rastericen la capa y verifican que no esté bloqueado. Bueno, ahora sí, presten mucha atención. A esta capa le podemos cambiar el nombre si quieren. Por ahora voy a dejarlo así porque pues, es el nombre de la imagen, entonces lo puedo encontrar fácilmente. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a utilizar el botoncito de crear nueva capa. Aparece, por defecto las capas se van creando encima, ¿no? Recuerden que yo puedo administrar eso. Si yo quisiera pasar esta capa al fondo, simplemente arrastro y listo. Y ya está. Le vamos a dejarla así como está arriba y vamos a rellenar esta parte que está aquí porque pues el cartel, el póster que estamos haciendo, pues por aquí pregunta Alex, ¿qué hizo, profesor? No vi. Mm, No he hecho nada, ¿no? Simplemente creé una capa nueva. Es lo último que hice. Creamos una capa nueva que va a quedar por defecto encima. Aquí es donde ya voy a hacer algo distinto. Entonces vamos a ubicar, muchachos, la herramienta pincel, como la ven acá, ¿no? La herramienta pincel. Y vamos a seleccionar un pincel que tenga 0% en dureza. Quiero que sea un pincel que esté difuminado y que tenga un tamaño, bueno, puede ser de 300 píxeles, está bien. Y voy a empezar a pintar en la parte superior con color negro. ¿Ya? Voy a pintar en la parte superior con color negro, así normal. Y aprovecho que el pincel tiene pues como ese
esa ausencia de dureza, entonces él va a quedar como entremezclado, ¿no? Entre más grande haga el pincel, más suavizado va a ser como esa entremezcla. Miren cómo se va como oscureciendo. Hasta ahí estaba bien. Y hacemos lo mismo en la parte de abajo. Miren que estamos combinando técnicas de pintura con, de alguna forma, la asociación de una imagen, ¿no? Miren que ya estamos generando un fondo y hacia arriba estamos colocando valor negro y en la parte de abajo también. Entonces ya más o menos ustedes van entendiendo la estructura. En la parte inferior vamos a colocar el logo de Star Wars en un momento determinado, ya cuando estemos más finalizando el ejercicio. Y en la parte superior pues vamos a ver qué se nos ocurre. ¿Listo? Entonces, esto lo hice en una capa superior, ¿no? Miren, es como si estuviera pintando de negro y me estoy apoyando en ese difuminado que tiene el pincel para que quede como más entremezclado. ¿Listo? Entonces, aplíquenlo y me cuentan cómo les va. Si tienen alguna duda, si queda claro o si... Profe, sí, ¿me ¿Cómo? puede repetir lo de la imagen inteligente, porfa? Ah, bueno, no, lo de la imagen inteligente, tú en cualquier momento puedes convertir una imagen en un objeto inteligente. Entonces, si yo quisiera convertirla, que era lo que estaba ahora, la imagen de fondo te aparecía así, aparecía con un iconito en la parte de abajo, ¿cierto? Digamos que para lo que estoy haciendo no te va a afectar si sigue siendo un objeto inteligente, no hay ningún problema, porque esa imagen no la vamos a modificar. Pero la recomendación es que si no estamos trabajando con un objeto inteligente a conciencia, pues mejor quitémoslo. Entonces, clic derecho y vas a buscar la opción rasterizar capa y ya te queda liberado. Y si tú quisieras pintar o borrar, ya lo puedes hacer. O sea, el objeto inteligente Ah, listo. en este contexto se nos convierte como en una imagen protegida, como si estuviera protegida. ¿Ya? Eso es a lo que más o menos debemos entenderlo, por lo menos el día de hoy. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que los objetos inteligentes es el mejor invento que pudieron haber hecho para Photoshop. Profe, ¿cómo es lo del pincel? La parte del pincel. Vale, listo. Voy a repetir la parte del pincel. Mira, voy a borrar la capa y vas a seleccionar el pincel, un color negro, porque es el tono que yo quiero proyectar. O sea, que en la parte superior sea negro y en la parte inferior también. Y vas a seleccionar un pincel que tenga un tamaño, bueno, mira que en 400 puede estar bien, y 0% de dureza, porque recuerden que cuando no tenemos dureza, si yo pongo al 100% la dureza, él me va a pintar así, pues como precisamente, pues bueno, qué pena la redundancia, con dureza, ¿no? Como más definido. Entonces, no, vas a quitarle el 0% o vas a colocar aquí este preset que dice circular difuso, y lo único que haces es pintar sobre una capa que esté por encima, ¿no? Entre más grande el pincel, más pueden jugar con como con ese difuminado o esa asociación de colores. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, ya ustedes lo manejan, aquí lo borré un poquito para que quede como más esta parte circular. Y miren que pueden jugar con el tamaño del pincel si quieren de pronto oscurecer más. Ahí ya exageré, pero creo que hasta ahí creo que está bien. Ve, una pregunta, porque es que no deja, o sea, eso se hacía en una capa nueva, ¿no? Pero, o Sí, sea, me deja pintar sobre la imagen, pero no sobre la parte sin fondo. bueno, de hecho ahí yo me lo estaba tirando, miren, porque estoy pintando directamente en la imagen y eso no. Vamos a trabajar por capa, entonces crean una capa nueva y sobre la capa nueva es que van a hacer ese proceso de pintar negro para que quede integrado. ¿Vale? Entonces, no, verifica que tengas una capa en la parte superior. Estamos haciendo una capa encima. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ya queda. Ok, ¿quedó claro, muchachos? Ya tenemos el fondo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a empezar a seleccionar algunos de los
protagonistas, ¿cierto? De los personajes. Y vamos a abrir esta imagen de Anakin, ¿vale? Lo vamos a abrir en otro documento de Photoshop, ¿ya? O sea, ese sí no lo vamos a colocar, sino que le vamos a decir clic derecho, abrir con, es probable que a ustedes también les aparezca así en su computador. O sea, van a la imagen de origen y dicen abrir con Photoshop, que sería lo mismo que decirle archivo abrir, ¿no? Es lo mismo. Aquí sí realmente funciona igual. Y selecciono a Anakin y le digo Open. Y como lo que vamos a hacer con este Profe, personaje es silvetearlo, entonces por eso recomiendo que lo hagan en una pestaña nueva. Cuéntame. una pregunta. Es que lo que pasa es que siempre que voy a abrir así como una nueva pestaña, me pregunta que, pues, que el documento Anaki no tiene ningún perfil incrustado. Y me da tres opciones, pero no sé cuál seleccionar. ¿No tiene ningún perfil incrustado? Ajá, siempre me aparece así, siempre que voy a abrir algo me aparece así. Si quieres le muestro. Ok, pero no, dale OK, dale OK. O sea, no creo que tengas ningún problema. Pero ahí es que me dan tres opciones, el problema. Yo ¿Y no sé cuál elegir de todas. qué opciones te está dando? No modificar, asignar espacio de trabajo RGB y asignar perfil. Asignar espacio de trabajo RGB. Dale esa. Listo, profe, ahí. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Y ya verificas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando perfectamente en el canal RGB. Es probable que tengan algunos problemas, pero se van a dar cuenta que a medida que vamos trabajando, pues en algún momento vamos a tener que integrar esta imagen en este espacio. Entonces ahí es donde realmente te va a hacer una pregunta en caso de que las imágenes estén, pues, por ejemplo, si una está en escala de grises, ¿ya? O tiene una profundidad de color distinta, ahí es donde él va a hacer como ese recálculo. Entonces por ahora no es un problema así tan grave. Bueno, ahora muchachos, ¿se acuerdan la clase pasada que nosotros eliminamos fondos, cierto? Aprendimos a eliminar fondos con las herramientas de selección. Hoy vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero antes de llegar a esa selección vamos a trabajar de la forma adecuada. Bueno, y de la forma adecuada es que no vamos a trabajar con las herramientas de selección, sino que vamos a trabajar con las herramientas de pluma y vamos a eliminar el fondo por medio de máscaras para que no dañemos la imagen original y nosotros podamos definir qué tipo de fusión va a tener la imagen con el fondo. Bueno, por aquí preguntan en privado, profe, ¿cómo hago para seleccionar la imagen de fondo para agrandarla? Listo, muy buena pregunta. Si quieres agrandar la imagen de fondo porque ya no estás de acuerdo con lo que tienes, si quieres ponerla más pequeña o más grande, te paras sobre la capa y recuerda, control T, o si no, edición, transformación libre. Es lo mismo, ¿no? Por el menú edición, transformación libre, comando T y simplemente vas a poder agrandar. ¿Listo? Agrandar o volver más pequeño. Muy bien. Entonces, bueno, quiero que presten bastante atención aquí. Vamos a trabajar, este proceso lo vamos a repetir con los tres personajes que tenemos de las imágenes que yo les compartí. Bueno, entonces vamos a seleccionar la herramienta pluma. La pueden activar con la tecla P. ¿Y cómo funciona esta herramienta pluma? Es muy similar a la herramienta pluma de Illustrator. O sea, podría decir que es prácticamente la misma. Entonces, voy a hacer una prueba aquí de cómo funciona. Cuando dan clics normales, generan rectas. Cuando dan clic sostenido, generan tangentes o curvas. Si continúan, él le va a generar tangente. Si quieren, en vez de tangente, otra línea recta, se devuelven al nodo y con la tecla Alt, creo que ahí es donde cambian, Illustrator no era con Alt, creo que simplemente con devolverse o con Shift, no lo recuerdo. Y con Alt, miren que aparece el iconito de que ese vértice o ese nodo se va a convertir simplemente en una recta. Entonces le dan clic y puedo pasar nuevamente a rectas. Y debo cerrarlo para generar una forma. Entonces, empecemos entonces. Vamos a seleccionar la herramienta pluma y vamos a empezar a siluetear a el personaje en este caso. ¿Correcto? Entonces, pueden empezar de cualquier lugar. Miren que el cabello, pues por supuesto va a tener como mucho detalle, pero
hagamos lo esencial, no entremos a tanto detalle porque ahora se van a dar cuenta cuando estemos haciendo la máscara de capa que nos va a ayudar mucho para difuminar mejor las partes como los cabellos. Entonces, simplemente vamos a empezar a dar clics y vamos a empezar a siluetear. Bueno, recuerden devolverse con Alt para generar mejor una curva. Así como lo hacíamos en Illustrator con el ejercicio de vectorización, ¿no? Muy similar. ¿Por qué hacerlo así y no de la forma que vimos la clase pasada? Porque de esta manera toda esta información de este trazado se nos va a almacenar en nuestro archivo fuente. Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Para editarlo de forma más fácil y tener mayor control sobre la forma que estamos creando, ¿ya? Porque luego de que tengamos esto, nosotros podemos crear más nodos, podemos eliminarlos también y tenemos más control sobre el proceso de edición que estemos haciendo. Y es la forma más profesional de hacerlo. Bueno, porque repito, no estamos dañando la imagen original. Como si le estuviéramos aplicando algún efecto. Ahora se van a dar cuenta de qué hablo. En el caso de la espada láser, bueno, no, simplemente traten de tomar una buena zona para que se alcance a visualizar como el halo que tiene la luz, esa luminancia. Y en el cabello simplemente un poco más de zoom y trato de conformar la figura esencial, ¿no? Listo, entonces ahí ya tengo completa lo que es el croquis. Le doy entonces a ustedes, bueno, yo creo que un par de minuticos para que lo hagan. ¿Cierto? No es necesario que nos pulamos tanto porque pues estamos haciendo es como la prueba. Ya cuando ustedes hagan el ejercicio de la tarea que van a tener, ahí sí ya pues van a tener la posibilidad de pulirse un poco más. Bueno, entonces, bueno, a 2 minuticos, o sea, a las 18 vuelvo y les pregunto para saber si todos van conmigo. ¿Hasta ahora alguna pregunta con respecto a la herramienta pluma? Profe, le doy clic al punto para moverlo, para volverlo recto de nuevo y no me deja. Debes volver al punto y con la tecla Alt, ¿no? Verificar que te aparezca el icono como de un triángulo pequeño o de una flecha más bien, o sea, y ahí ya lo vas a poder convertir en recto. Aprendan a manejar eso y es bastante el avance el día de hoy, ¿ya? O sea, hoy es vital encontrar primero el manejo de la herramienta pluma para procesos de silueteado y segundo, pues porque la técnica que vamos a utilizar para sustraer fondos es, repito, la más recomendada.
¿ya? Porque nos permite tener mayor control de la imagen y no vamos a sacrificar la imagen, siempre vamos a tener ahí la imagen original. ¿Se acuerdan lo que hacía la máscara en Illustrator, no? Que nos esconde una parte y solamente nos muestra la zona que nosotros queremos mostrar. Bueno, vayan agilizando, vayan terminando, no necesito que sea tan pulido el detalle de cada nodo. Por supuesto, sí la forma elemental. Bueno, y ahora sí presten atención, muchachos. O sea, el primer paso para la técnica de sustracción de fondo que estamos viendo hoy es, primero, pues, con la herramienta pluma, siluetear. Ahora vamos al paso 2. El paso 2 es dar clic derecho con la herramienta pluma aún seleccionada. Miren, clic derecho. Y el programa les va a aparecer un menú flotante. Entonces, ¿para qué hicimos todo este proceso de silueteado? Para convertirlo en una selección. Entonces le damos clic aquí donde dice hacer selección. Repito, con la herramienta pluma aún seleccionada, hacer selección. Nos va a aparecer una ventana que nos pregunta algo. Vamos a darle OK, o sea, piloto automático. Y ese trazado se nos convierte en una selección. O sea que esto es el equivalente a lo que hicimos la clase pasada, por así decirlo, ¿cierto? Más demorado, pero mejor. ¿Por qué mejor? Porque resulta que miren al lado derecho, donde están las capas, al lado de las capas, miren que aquí tenemos otras dos pestañas, una que es canales y otra que es trazados. Si ustedes se paran en trazados siempre van a tener acceso a esa silueta que acabamos de crear. Entonces, si en algún momento necesitamos crear una nueva selección, es simplemente seleccionar el trazado y en clic derecho podemos hacer la selección cuantas veces nosotros necesitemos. Y si se nos llega a perder alguna información, porque cambiamos de herramienta, no estamos perdiendo el tiempo. ¿Ya? Miren que si yo deselecciono, simplemente me voy al trazado, clic derecho y por aquí también podemos hacerlo selección. Entonces verifiquen que ya lo tengan como una selección. Y bueno, miren, aquí tengo el candado, voy a quitárselo, porque ese candado no quiero que me bloquee nada. Como abrí el archivo nuevo, él queda nuevamente con el candado. Entonces, primer paso, siluetear con pluma. Segundo paso, hacer selección. Y tercer paso, mucho cuidado. Mucho cuidado al siguiente. En la ventana de capas que tenemos aquí al lado derecho, miren los iconos que tenemos en la parte inferior. ¿Ya? Vamos a ubicar el tercer icono, que corresponde a la función de añadir máscara de capa. Máscara de capa, añadir máscara de capa. Vamos a darle clic y se van a dar cuenta que automáticamente el fondo va a desaparecer porque acabamos de enmascararlo. Y van a verificar que en la capa en la que estamos trabajando se va a crear un segundo elemento justamente al lado, como con un icono de enlace. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Qué diferencia hay entre eso y crear máscara vectorial? Ah, bueno, muy bien, buena pregunta. La máscara vectorial te va a permitir que la silueta que ya creaste sea la que determine el fondo, por supuesto, y vas a poderla editar por medio de nodos, ¿ya? Mientras que esta estamos haciendo simplemente una sustracción de fondo que vamos a determinar como el contorno por medio de los píxeles, de los píxeles, perdón. Entonces, una la controlas con los píxeles entre blanco y negro, ahora les muestro por qué, y la otra se va a determinar por nodos. Si quieres, presta atención un momento para explicártelo visualmente. Mira, si yo, por ejemplo, en vez de crear una máscara de capa, como lo que acabé de hacer, y lo que creo es simplemente
crear máscara vectorial, ¿cierto? Mira la diferencia. La diferencia es que yo voy a poder, me quito el fondo de la misma forma. Pues la diferencia es que yo voy a poder editar el enmascarado con respecto a estos puntos que ustedes ya crearon. Entonces puedo editarlo. O sea que queda como si fuera en Illustrator. ¿Vale? Si es simplemente para quitar un fondo, es lo mismo, va a servir para lo mismo. Pero para lo que vamos a hacer nosotros posteriormente, integrando las imágenes en el póster, no va a ser lo mismo. Ahí sí necesitamos que sea una máscara de capa. ¿Ya? O sea, no máscara vectorial, sino una máscara de capa. Y te puedes dar claramente de la diferencia de la siguiente forma, que en la capa te va a aparecer acá esta imagen o la máscara donde aparece una mancha negra y una mancha blanca. ¿Listo? ¿Alguien iba a preguntar algo? No, ya no, gracias. Ajá, bueno. Entonces, bueno, si lo hicieron como yo lo tengo, les debe aparecer al lado una máscara blanco y negro. Si les aparece gris es porque crearon la máscara vectorial. O sea, y digamos que en cuanto a la pregunta que hacías ahora de la diferencia, yo recomiendo las máscaras vectoriales cuando estamos haciendo un proceso de fileteado de objetos, ¿no? Objetos, por ejemplo, un robot o una mesa, algo que tiene líneas muy rectas, pero cuando estamos haciendo elementos más orgánicos, no lo recomiendo, porque precisamente va a quedar muy bien definida la línea de contorno, ¿ya? O sea, va a tener una línea más definida, entonces por eso es recomendado para otro tipo de siluetas. Por ejemplo, si estás silueteando un celular, un mouse, un objeto, pero si estamos silueteando una mano, algo orgánico, una planta, no lo recomiendo porque precisamente para el ejercicio que vamos a hacer es la integración entre imágenes jugando con las máscaras. Profe, ¿qué opción había que seleccionar para que la capa quedara negro y blanco? Ojo que la capa no es que esté quedando negro y blanco, sino que se está añadiendo una nueva capa o un nuevo elemento a la capa, que es precisamente la máscara. Te paras sobre o sea, teniendo la selección ya definida, te vas a parar sobre este icono que se llama añadir máscara de capa. ¿Vale? Añadir máscara vectorial. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que pues se me fue un momento en internet y no vi cómo hizo la selección para pues ya ponerlo así en máscara. ¿Lo podría repetir así rápidamente? Sí, es precisamente esto. Igual no te preocupes, lo vamos a hacer con un segundo personaje. Entonces, te invito a que prestes atención a lo que voy a hacer. ¿Bueno? Presta atención que ahora voy a volverlo a hacer. Lo único que va a cambiar pues es en este caso, pero mientras tanto, trata de siluetear el trazado. O sea, el trazado sí trata de completarlo. O sea, con la herramienta pluma, crea el trazado y verificas que el trazado lo tengas aquí. Bueno, muchachos, entonces presten atención un segundo. Un segundo, aquí es súper importante. Y para que vean qué participación tiene el pincel en este recurso que estamos utilizando. Miren que una cosa es seleccionar la imagen y otra cosa es seleccionar la capa. Miren que las puedo seleccionar de manera independiente. Cuando la máscara es vectorial no se puede seleccionar de manera independiente. Entonces vamos a pararnos en la máscara, ¿cierto? Y vamos a seleccionar el pincel. Un pincel más pequeño, simplemente para mostrarles. Y miren que la máscara me muestra una zona negra y una zona blanca. La zona blanca es el área que se ve y la zona negra el área que se está escondiendo. Entonces, si yo pinto de color negro, miren que si selecciono el negro y pinto de color negro, él me funciona como si fuera un borrador. ¿Sí lo ven? Y si pinto blanco, él me funciona como si yo estuviera revelando la imagen. ¿Sí ven? Pueden hacer la prueba. No es lo que vamos a hacer en este momento, pero sí quiero que lo entiendan. Que podemos nosotros dibujar directamente la máscara. ¿Ya? Entonces, ya para terminar este primer paso, vamos a copiar la capa con todo y máscara. Simplemente selecciona la imagen, comando C.
nos vamos a ir a la imagen de fondo que teníamos acá en el primer documento que creamos y le damos a dar comando B. ¿Listo? Ojo que esto debe quedar en la parte superior. Entonces vamos a dejar a Anakin Skywalker de momento aquí solo. Y ahora sí, para quien preguntaba que se le había desconectado el internet, vamos a repetir el mismo proceso con otro de los personajes, con Darth Vader. Entonces vamos a abrir a Darth Vader. O sea que si alguno no entendió el anterior, por favor preste atención que vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, paso 1, ¿cuál era? ¿Quién me dice cuál es el paso 1? La pluma la selección. Ok, crear la selección con la herramienta pluma, ¿cierto? O no tanto crear la selección, sino crear el contorno para luego aprovechar esa selección. Entonces, chicos, herramienta pluma, abren la imagen de Darth Vader y empezamos a hacer el ejercicio de silueta. Si están todavía en la imagen anterior, no se preocupen, simplemente verifiquen que tengan bien definida la silueta. Bueno, o sea, el proceso de silueteado. Y bueno, entonces ahí estaría ya la silueta completa. Yo creo que agilícenlo un poquito, muchachos. Yo creo que un minutico para que continúen. Entonces, primer paso, seleccionar con la herramienta pluma. Ese es lo que tengo en este momento. Es exactamente lo mismo que hice con la imagen anterior. O sea, lo que estamos haciendo es convertir un trazado en una selección. Podemos hacer la operación a la inversa también. O sea, si trabajaran, por ejemplo, con la herramienta varita mágica y les queda más fácil seleccionar el fondo, o la herramienta de selección de objetos y les queda más fácil, esa selección podríamos convertirla a su vez en un trazado y así almacenamos la información que queremos, ¿no? El trazado del trabajo. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Por favor, presten atención quienes tuvieron problemas con el anterior caso. Cuando ya tengan la silueta, yo siempre me acostumbro a tener la herramienta pluma activa y simplemente es dar clic derecho y les va a aparecer la opción hacer selección. Pero si por alguna situación ustedes están trabajando con alguna otra herramienta, se salieron de ahí y ya no les aparece, miren que ya no me aparece, pueden irse aquí a la pestaña de trazados y hacen lo mismo, clic derecho y buscan la opción hacer selección. El programa les va a preguntar que
¿Cuál radio de desvanecimiento? Vamos a dejarlo en OK, porque así como nosotros estamos trabajando con el trazado, no hay ningún problema. Entonces ya se nos va a seleccionar la imagen, ¿cierto? Estamos seleccionando el personaje. Ahora sí, quien preguntaba cómo hicieron para eliminar el fondo, lo que estamos creando es una máscara, ¿ya? Una máscara de la capa. Entonces, en el menú, en la ventana de capas, en la parte inferior derecha aparecen unos iconos. Ahí mismo donde creamos capas, donde creamos carpetas, eliminamos y demás. Vamos a ubicar la que es un cuadrito como con un circulito dentro. Eso significa que esta es la opción de añadir máscara de capa. Le vamos a dar clic y se nos va a crear una imagen alterna en negativo, ¿no? Entre negro y blanco. ¿Qué es lo interesante de esto? Que en cualquier momento nosotros podemos inhabilitar la máscara de capa y siempre vamos a tener la imagen. No estamos borrando píxeles, que era lo que hacíamos en el ejercicio de la clase pasada con el fotomontaje del traje y el perro, ¿no? Y el animal. Que nosotros borramos el fondo y ya no había nada que hacer. Si queríamos volver a ponerle, a reconstruir la cara en ese caso, el modelo, no podíamos hacerlo, ¿no? Tendríamos que traer otra imagen y hacer otro reproceso. Aquí simplemente estamos trabajando con la máscara y lo que les explicaba es que mientras ustedes tengan seleccionada la máscara y pinten de negro, se les va a revelar todo. Y si quieren borrar, pintan de blanco. ¿Eso para qué va a ser útil? Supongamos que ustedes se equivocaron y no sé, le mocharon un dedo. Entonces, si le mocharon un dedo, ustedes saben que si pintan blanco, van a revelar. Entonces, así yo puedo recuperar. ¿Ya? Perdón, si pinto negro. Pueden recuperar, ¿no? O si por el contrario les faltó eliminar algo, pues bueno, pintamos de negro. Y así vamos a eliminar. Y si por ahí yo uso pinceles como los que vimos en la primera clase de Photoshop, puedo generar como texturas y degradados y llegar de pronto a efectos como, bueno, se me cerró, como el de Piratas del Caribe, ¿no? Como el póster de Piratas del Caribe. ¿Listo? ¿Ya les quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Pues está perfecto. Muy bien, Juliana. Bueno, creo que era la de la duda. Creo que está bien. ¿El resto cómo va, muchachos? Camila, muy bien. Profe, bien. Vale. Camila, Juliana, Michelle, Camilo, muy bien. Daniel, qué bien. Bueno, perfecto. Si vamos hasta aquí, muchachos, estamos haciendo un golazo porque la mayoría de las intervenciones que nosotros hacemos en Photoshop tiene que ver precisamente con quitar fondos y la integración de los mismos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar entonces la capa que ya tiene esa información y nos la vamos a llevar a nuestro documento, ¿no? Todavía no estoy acomodando, todavía no sé qué jerarquía manejar con ellos, pero provisionalmente pues simplemente lo voy a dejar aquí uno encima del otro. Y vamos a hacer una tercera práctica con alguno de los dos obi-wanes que está aquí. ¿Ya? Creo que voy a seleccionar este. Voy a seleccionar este. Entonces abrimos y volvemos a practicar lo mismo. ¿Ya? Se trata de la práctica. Entonces, herramienta pluma. Voy a agilizar un poquito porque como estamos ya algo cortos de tiempo por todas las situaciones que pasaron, no importa que no les quede igual como yo lo estoy haciendo. Simplemente voy a agilizar para que empiecen a jugar con la composición ya de los elementos dentro de nuestro espacio de trabajo, dentro de nuestro póster. Miren que aquí voy a hacer un poquito no tan entrado en el detalle.
Bueno, de hecho, el silueteado puede ser muy de referencia porque precisamente con los pinceles nosotros podemos ajustar el difuminado entre imágenes, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Esa es digamos que ya se centra en la última parte del ejercicio. Por eso agilizo aquí un poquito. Si no alcanzan a hacer el tercero, pues les pido que lo dejen hasta ahí y simplemente presten atención a lo último que voy a hacer. Entonces, listo. Paso 1, herramienta pluma y selección. Paso 2, clic derecho, hacer selección para ganar para que ya podamos hacer la máscara. Y paso 3, bueno, hay que quitar el candado siempre y vamos a crear la máscara de capa. Y me voy a llevar copiando la capa resultante, la pego acá. ¿Listo? Miren que es un archivo más pequeño. Bueno, recomendaciones generales. Como ustedes hicieron los silueteados en archivos independientes, la forma más, digamos, pues la recomendación sería que los guarden a todos de forma independiente en un formato PSD, por si en algún momento necesitan utilizarlo como asset para cualquier otra composición. Entonces ahí ya tienen los personajes silueteados, ¿ya? Entonces hace parte del flujo de trabajo que se utiliza cuando estamos haciendo muchas aplicaciones en distintos formatos. Yo pues de momento sí voy a eliminarlos porque no los necesito. Que total ya los tengo acá. Entonces aquí vamos a distribuir los personajes en el espacio. Eso ya es libre. Recuerden que para cambiar el tamaño lo hacemos con la herramienta transformación libre o control T o comando T. Acá les aparece Image, perdón, en el menú edición, transformación libre y les van a aparecer el marco de tamaño y van a poder acomodar los personajes según la intención que ustedes quieran mostrar. Yo creo que aquí Vader puede quedar grande, quiero mostrarlo como que es un personaje principal. A Skywalker voy a dejarlo aquí. Y a Obi-Wan vamos a ponerlo detrás de pronto en esta posición. O de pronto puedo variar un poco, ¿no? Como que puede que falte un personaje aquí, probablemente, pero podría ir acá, ¿no? Un C-3PO o un R2-D2, podríamos colocarlo acá, pero... Ah, bueno, se me ocurre lo siguiente. Voy a dejar a Obi-Wan a este lado, a Skywalker lo dejamos al lado derecho, y acá en el centro voy a colocar esta imagen, la imagen de una batalla o una acción, donde está peleando Darth Vader con Obi-Wan Kenobi, ¿ok? Entonces, esa es la composición que yo propongo. Si proponen otra, está bien, no hay ningún problema. Poner un poquito más pequeño este. Entonces, acomódenlo por favor en un minutico y ya les voy a mostrar cómo empezamos a fusionar para que esto no se vea así cortado. ¿Ya? Y para que acá tampoco se vea cortado. Y sí, pues como les digo, apenas estamos con 3 personajes, pero si tuvieran más, si tienen tiempo, pueden descargar alguno de los otros personajes y lo siluetean y lo traen acá. Miren que aquí están las máscaras de cada uno de ellos. Y si yo escondo alguna de esas máscaras, ahí voy a tener la imagen original siempre. O sea que no estamos dañando la imagen original. A las 11:24, Julián. Creo que ya respondí esa pregunta. Listo, ¿cómo nos fue, muchachos? Manitos arriba. Si todo está ok. O se queda. Profe, ¿qué es lo que hay que hacer a lo último? Ya tengo los 3 personajes. Acomodarlos. Acomódalos, sí. Control T para acomodarlos en tamaño. Acomodarlos según el tamaño. Cuando ustedes vayan a hacer el ejercicio que van a tener de tarea, traten de buscar imágenes que tengan, pues,
una resolución coherente, ¿no? O sea, si juegan con imágenes que tengan mayor resolución que otras, les va a quedar muy diferente. Aquí algo se nota de eso, porque hay algunas que tienen como mejor resolución que otras, pero bueno, en el tamaño que yo les estoy pidiendo, miren que casi no se percibe esa diferencia. Profe, para la tarea usted nos va a dar los tamaños del formato y todas las medidas. Sí, yo les doy todos los parámetros y ustedes van a seleccionar un tema libre. Ahora hablamos de eso. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ahora yo les voy a dar cuáles son las condiciones de ese trabajo. Profe, una pregunta. Dime. Cuando estoy intentando pegar el último personaje que hicimos, pues no se pega el personaje como tal, sino que solo la selección y no sé qué estoy haciendo mal. Ok, cuando vayas a copiar algún elemento, o sea, justo ya eliminé mis otros archivos, pero párate en la capa, párate sobre la capa, o sea, sobre la imagen de la capa, porque total la máscara ya viene vinculada y le das comando C, es como si estuvieras copiando una capa, comando C y luego te vas, o control C, perdón, control C y luego te metes al archivo, al póster como tal y le das pegar y me cuentas si se pega bien. Sí, Profe, profe, pero no me está funcionando. No, dale, comparte mi pantalla si quieres rápidamente Ah, para ok, dale. el resto vaya acomodando los personajes. profe, una pregunta rápida, ¿cómo lo hago para ponerlo en modo espejo? Ah, ok, buena pregunta. En el mismo menú, arriba, donde dice edición, en transformar hay una opción que se llama voltear horizontalmente. Y ahí lo haces en espejo. ¿Sí? ¿Lo encontraste? Edición, transformar, Sí, ya, voltear listo. horizontal. Muy bien, ese puede ser un muy buen recurso cuando queremos ganar equilibrio. Por ejemplo, si yo quisiera colocar a Skywalker en otro sentido. Listo, ya estoy viendo tu imagen. Entonces me dices que, bueno, lo que pasa es que se te quedó, vuelve a la capa, o sea, vuelve al documento que quieres copiar, o sea, exacto. Entonces ahí, párate sobre la capa, acá, y vas a darle comando C, control C, perdón, y luego vete al póster y le vas a dar con comando B. Ah, ok, bueno, dale, devuélvete. Y párate en la pestaña de trazados. Ajá. Y da un clic por fuera. Claro, porque ahí tenías seleccionado el trazado, entonces es como si estuvieras copiando solamente el trazado. Ahora es lo mismo, comando C y comando B. Ok. Listo, profe. ¿Vale? Gracias. Sí, claro, es que tú copias lo que tengas seleccionado, por eso te decía selecciona la capa, pero mira que aún, si tienes seleccionado un trazado, le da prioridad a eso. Bueno, muchachos, prestemos mucha atención a lo que viene. Voy a empezar a integrar las imágenes con el fondo para que eso no se vea así como cortado, como si estuviera cortando de una revista y pegando en otra. ¿Ya? Como si lo estuviéramos haciendo así en físico. Vamos a aprovechar las virtudes que tienen las herramientas digitales. Entonces vamos a pararnos sobre Vader, por ejemplo. Si quieren voy a esconder los otros para que no me hagan ruido por ahora. Por ejemplo este que pues ahí se me cruzaba. Y bueno, iba a esconder al otro de una vez. Y me centro solamente en Vader. Vamos a seleccionar la máscara, vamos a seleccionar el pincel y voy a pintar de negro. O sea que pongo el pincel negro. Ojo que lo que vamos a pintar es la máscara. Si no tienen seleccionada la máscara, van a pintar sobre el personaje. Y eso no es sobre la máscara. Entonces juego con un pincel grueso, con cero dureza, y voy a empezar a dar unos pincelados, así como unos clics, para que esto se me fusione, incluso más. O sea, para que quede como integrado con el fondo. ¿Sí lo ven? Que se vuelva como un fantasma, en cierta medida, ¿no? Entonces, miren que ahí ya no se ve ese corte que teníamos ahora. Se ve más integrado. Miren que si lo subo, ahí queda como ese espectro, ¿no? Que es lo que se logra con los pósters que vimos hace un rato. Y miren que podría yo dejar fusionado incluso como ese universo que está acá y
Bueno, ahí estoy representando situaciones, a pesar de que esto no es de Star Wars, ¿no? Pero miren que ahí estoy como integrando. Y solamente lo hice con el pincel. Ahora sí voy a activar los otros y vamos a ver, probablemente me toque redistribuirlos. Profe, Hola, cuéntame. ¿puedes repetir cómo hiciste lo de Darth Vader, porfa? Vale, lo va a repetir, pero con Skywalker, porque me gustó cómo quedó este. Entonces, mira, seleccionas la capa, ¿cierto? Seleccionas la máscara. Y luego es simplemente jugar con el pincel, con un pincel negro. ¿Por qué negro? Porque el negro quita y el blanco pone. Entonces, simplemente vas coloreando y miras que vas como borrando, ¿no? Vas como eliminando y él va quedando como un fantasma. Eso fue lo que hice. Acá lo puedo hacer también así como para que no quede tan exacto. Y Vale, gracias. vale, y en el caso de este personaje que está aquí, pues miren que ahí ya se cortó como solo, ¿no? Él quedó cortado prácticamente como si estuviera solo. Pero si estuviera más arriba, pues le podría hacer lo mismo, ¿no? Miren, pincel, selecciono la máscara y pintan. Si eso quedó claro el día de hoy, estamos 3 pasos por delante. Si tienen dudas, no hay problema, pues las podemos resolver. Profe, Cuéntame. mira que cuando selecciono el pincel no me sale la circunferencia, sino que me sale como una crucecita y no puedo ver el tamaño. Una crucecita, bueno, verifica dos cosas primero. Que no tengas una capa bloqueada de pronto, que no tengas una capa bloqueada seleccionada. Segundo, verifica que tu pincel pues esté entre los pinceles generales, ¿no? El circular difuso, que es el que estamos trabajando, y no tengas de pronto otro tipo de pincel. ¿Vale? ¿Cómo nos No, fue, muchachos? Dale, voy a adelantarme un poquito y ahora me compartes pantalla. Pero ¿cómo te ha ido con el resto del ejercicio? ¿Con los otros personajes te va bien o no has podido hacer el primero todavía? sí, ya tengo los tres también. ¿Y ya les hiciste la fusión con el pincel o ese es tu problema? Sí, ese es el problema, que me toca como a vista, pero pues igual se le hace. ¿No será que tienes de pronto... Ah, ok, tú dices que no te aparece el pincel de esta forma, sino que te aparece... Sí, no me aparece ese círculo, sino que una cruz, no sé, allí en el centro. Ah, esta cruz que estás viendo aquí. Sí, eso. Listo. Tienes activo el block mayús o el mayúsculas, quítalo. Ah, sí, sí, sí. Eso suele pasar. El mayús activa, generalmente modifica la forma de previsualizar las herramientas en muchos programas. Bueno, miren lo que voy a hacer a continuación, muchachos. Presten muchísima atención. Voy a seleccionar esta batalla acción. Esta imagen, batalla acción, la estoy importando aquí directamente. Creo que no lo hice. Vamos a ver acá. Ahora sí. Y esto lo voy a colocar aquí a espaldas de ellos. Como por acá. O bueno, lo podría colocar aquí también como al frente, ¿no? ¿Por qué no? Podría ser. Profe, ahí le hice elemento incrustado. No, lo reemplacé, perdón, lo importé directamente, o sea que él automáticamente lo toma como un elemento incrustado, sí. Es lo mismo. Ah, vale. Entonces, no, me arrepentí, voy a colocarlo mejor arriba donde estaba, acá, en esta posición. Entonces miren que la imagen, bueno, de hecho ahí ya queda como integrada, ¿no? Como que le pegué. Pero si yo quiero que quede con el fondo oscuro, yo quiero ponerla más pequeñita como por aquí. Que queden ellos dos peleando aquí como chiquiticos, puede ser. Le doy Enter. Y miren que yo no quiere decir que yo pueda aprovechar esa ventaja de pintar la máscara a partir de una selección. Miren que si yo tengo una imagen como la que tengo aquí, voy a rasterizarla porque me quedó como un objeto inteligente. Entonces rasterizar capa. Miren que yo a partir de una imagen como la que acabo de colocar aquí, yo puedo crear directamente la máscara. Miren, seleccionan simplemente sobre cualquier capa que ustedes alejen, seleccionan la máscara y crean la máscara de capa. No pasa nada porque no tengo ninguna selección, me aparece un lienzo blanco. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo selecciono un pincel negro
de pronto no tan grande, sino más pequeño, yo puedo empezar a dar unas cuantas pinceladas y miren que es como si estuviera eliminando el fondo. ¿Sí ven? Es como si estuviera utilizando el borrador, pero sin utilizar el borrador, porque utilizar el borrador nos elimina los píxeles, mientras que la máscara no nos elimina los píxeles. Obviamente aquí no estoy entrando en detalles, pero utilizar un pincel más pequeño, hacer zoom, quedara mejor integrado. Pero la idea es que quede integrada esta escena, ¿no? Que quede integrada como en lo que estamos haciendo aquí. Por eso los tonos oscuros. Miren que en las espadas, por ejemplo, ahí como que las apagué mucho, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para prenderlas? Pongo blanco, un pincel más definido, y aquí ya clic aquí, clic acá, clic aquí, clic acá, ¿no? Como para iluminar nuevamente. Pero miren que ahí estoy siendo un poquito rápido, pero ya entrando en detalles, miren que acabo de hacer una fusión para que no se vea el cuadro que tenía la foto, ¿no? Sino que se siga viendo el fondo general que estamos haciendo. Y ya al final puedo colocar a esta imagen de Palpatine. Miren que la arrastro acá directamente. Opa. Palpatine, ponemos en el fondo. Bueno, este casi no se va a notar, o lo podría colocar acá abajo. Bueno, no, generalmente el malo siempre está a espaldas, ¿no? Según las referencias que vimos. Enter y lo pongo acá en el fondo. Demasiado, aquí. Y creo que se integró bien, ¿no? Si no, entonces simplemente máscara y pintan de negro para fusionar mejor. Al parecer sí afecta si la capa está como objeto inteligente, no nos da el resultado, entonces hay que rasterizarla siempre. Rasterizar capa, máscara de capa, y ahora sí pinto perdón, es que era pintar de negro. Entonces miren que ahí creo que queda bien integrado. Paso final, para terminar el póster. Voy a bajar un logo de Star Wars. Aquí. Star Wars logo. Y lo voy a bajar en PNG. Para que quede una vez con fondo transparente. Supongamos este que tengo aquí, que ya tiene el fondo negro, me podría servir. Entonces, lo copio o lo descargo. Photoshop creo que importa SVGs. No, justo ahora no estoy muy seguro, pero sí importa los formatos de vector. Y miren lo que puedo hacer también. Necesito eliminar el fondo negro que está aquí, o bien podría colocarlo bien chiquitico y sale. ¿Listo? Miren que va a quedar bien. Pero si yo quiero hacer una integración más, o sea, con que quede más grande el logo, podría eliminar el fondo. Para este caso sí puedo trabajar con la varita mágica sin ningún problema. Bueno, selecciono la varita mágica y suprimir y ya está. Pero si queremos ser más profesionales, selecciono la varita mágica, le digo a esa selección que se invierta y creo una máscara de capa. Y miren que estoy haciendo lo mismo. ¿Qué pasa si yo no invierto la selección? Miren lo que ocurre si yo simplemente selecciono la varita mágica y le digo invertir. Y le digo máscara. Perdón, no, ahí ya estaba invertido. Si yo le digo seleccionar y le digo máscara, miren lo que ocurre. Se enmascara, pero como la letra, ¿no? Que al final lo que se enmascara es la silueta que se tenga seleccionada. Entonces hay que saber diferenciar entre cuando tengo seleccionado el contorno interno o el contorno externo. En este caso miren que está seleccionado el contorno externo. Serviría para algunos efectos, ¿no? Si yo quisiera hacer algo aquí
con esa técnica, pero en este caso lo que quiero es eliminar el fondo. Entonces debo seleccionar, invertir la selección y ahora sí crear la máscara y ahí ya está el logo. Ese proceso se lo ahorran si se buscan el logo en PNG o en un formato vectorial, ¿vale? Y listo, muchachos, eso sería todo el ejercicio. Disculpas por hacerlo tan rápido al final, pues ya pueden ustedes acudir a la grabación de esta sesión y vamos a hablar de la tarea que van a tener. Bueno, pero primero quiero escucharlos. ¿Cómo les fue pudieron hacer el ejercicio, pudieron eliminar los fondos, pudieron trabajar con los pinceles? Quiero que por favor me hagan un guiño si lo lograron o si tienen problemas. Bueno, Alex dice que sí, muy bien, excelente, muy bien Shelton, Farid, bien, Julieta, Juliana, bien. ¿Quién más? ¿Los demás qué les pasó? ¿Algún inconveniente? Francisco, muy bien. Profe, cuando yo hago copiar y pegar, no me pega la máscara, solo me pega la capa. Estás parado probablemente solo en la máscara. Párate sobre la capa. Porque si copio aquí, copio solamente la máscara. Párate sobre la capa, que esa es la que tiene vinculado todo. Bueno, quienes hayan logrado avanzar en el ejercicio, guarden como JPG y me lo comparten por el grupo de WhatsApp. Yo también les voy a compartir el mío. Y vamos a hablar de la tarea. ¿Listo? La tarea, muchachos, pues la próxima semana es la Semana Santa. Entonces, no importa, la tarea igual va a ser para la próxima semana. No, mentiras. No me gusta programar actividades en Semana Santa. Entonces la tarea pues queda para el próximo, o sea, para la semana después de que regresemos, el día miércoles hasta la medianoche, así como lo hemos manejado. O sea que se pueden desconectar de la clase total y ya cuando vuelvan de su Semana Santa, simplemente saben que tienen un ejercicio que deben presentar el miércoles hasta las 12 de la noche. O sea que incluso terminando la próxima clase van a tener la posibilidad de adelantar. O sea, de continuar en caso de que pues hayan tenido algún problema. Entonces, bueno, la tarea, muchachos, es la siguiente. Regálenme en un par de minuticos extra para explicarla bien. Voy a hacer aquí chancuco con el grupo 1. Listo, el ejercicio es este, muchachos. Van a hacer una composición de un póster, van a seleccionar un tema de su gusto. Puede ser una película, puede ser un libro, puede ser una serie. Si les gustan los deportes, puede ser los deportes. Si les gustan los videojuegos, porque para todos aplica, ¿no? Todos pueden tener un póster promocional y todos van a tener personajes, todos van a tener universos y las características que yo les voy a exigir. Entonces, van a buscar mínimo 3 imágenes de los protagonistas del tema seleccionado. Mínimo 3, o sea que si quieren hacer 4, 5, 6, 7, ya es decisión de ustedes. 1 o 2 imágenes de acciones o momentos que representen alguna escena. En el ejemplo que hicimos, la escena era la pelea entre los dos espadachines, ¿cierto? Entre los dos Jedis. Y un universo. El universo sería la imagen de fondo que utilizamos, que es donde ocurre todo. Eso sirve para ambientación. ¿Ya? Entonces miren pósters de películas, y se van a encontrar que ellos integran elementos que hacen parte del universo. Si es en la naturaleza, entonces una serpiente por ahí enredada, yo qué sé. Elementos que hagan parte de ese universo. Condiciones. Solo trabajar con imágenes JPG, no imágenes en PNG porque no tendría ningún sentido. La idea es que ustedes silueteen y hagan la integración entre imágenes utilizando los pinceles. Aprovechen los distintos pinceles que tienen. Hoy trabajamos con uno redondo, pero si ustedes trabajan con un pincel especial, pueden hacer tramas. O sea, vengan aquí rápidamente, les muestro. Supongamos que yo quiero hacer, aquí tengo a Vader, selecciono un pincel, y si selecciono un pincel de los de acá, de los especiales, pinceles de efectos especiales, y tomo este que tiene como textura, miren que si yo pinto blanco o negro, según corresponda, miren que él se va, bueno, ahí se está haciendo una integración extraña, pero miren que él va a borrar con respecto a ese pincel, o se va a comportar con respecto a eso. Voy a seleccionar de pronto uno de los secos. Pinceles generales, pinceles secos, por ejemplo este.
sobre la textura, pinto negro. Miren que ahí estoy eliminando. ¿Sí notan? O sea, depende mucho del pincel, muchísimo del pincel. Ojo, para el cabello, miren que, pues bueno, ahí está sobre fondo negro, pero si yo me paro sobre este personaje que está aquí y vuelvo al pincel normal que tenía, más pequeño, yo puedo ir haciendo una fusión con el cabello así, ¿no? Como difuminándolo un poquito para que se integre más, porque los cabellos tienen, miren, no puede quedar así como tan cortado, sino que quede más natural, porque al final los cabellos siempre nos reflejan algo del fondo, ¿no? Hace parte de una buena integración. Entonces, para eso es buenísimo el pincel, es como si ustedes estuvieran dibujando. Entonces les va a permitir mayor control sobre las siluetas. Ahí es donde ustedes van a entrar en detalle. Entonces, no imágenes en PNG, ¿correcto? Eso pues no tendría ningún sentido. ¿Qué deben entregar? El archivo fuente en PSD, el Photoshop Document, van a entregar la composición de 720 por 1280, o sea, similar a la que hicimos en clase en formato JPG, o sea, es como una copia del trabajo, y una carpeta con las imágenes utilizadas. O sea, que todas esas imágenes que ustedes buscaron de personajes las van a incluir en una carpeta. Y eso también lo van a entregar. Ahí es donde yo voy a revisar que no se trate de imágenes PNG. Solamente se permite imágenes, se me corrió esto por acá, aquí. Solo voy a permitir PNG si se trata de logos, bueno, de logos o de algún texto, pues o iconos, no sé, si quieren hacer algo de alguna empresa, yo qué sé, necesitan poner el logo, ahí lo pueden hacer, ¿no? O contenido, no sé, de 14 años en adelante, como los que aparecen los bullets en las cajas de los juegos y demás. ¿Queda claro? Voy a crearle la tarea y repito, sería para entregarla dentro de 15 días, el día miércoles, así como hemos trabajado siempre. ¿Preguntas, muchachos? ¿O está todo claro? Chicos, ¿todo claro? Bueno, no siendo más, entonces, bueno, que tengan una feliz Semana Santa y nos vemos entonces al retorno, ¿vale? Chao, chao, chicos. Gracias, profe.